El día de hoy vamos a seguir con el proceso de modelación de nuestros agentes representativos en el contexto del modelo RBC y pues vamos a iniciar primero un poco discutiendo, compartiendo un poco lo que hemos analizado de las propiedades de cada uno de nuestros agentes, ¿verdad? Entonces, quiero empezar a preguntarles, vamos a ver, Cristian, usted, Cristian, por favor. En nuestro modelo básico RBC, ¿cuántos agentes dijimos que íbamos a tener? Distintos tipos de agentes, ¿verdad? Pero ¿cuántos en particular? ¿Cuántos distintos tipos de agentes tenemos en nuestro modelo RBC, Cristian? ¿Recuerda? No, no me recuerdo, no he pasado a las notas, las grabaciones. La mentalidad puede ser que estén a la parte, es normal, ¿verdad? Pero la idea es que recordemos entre todos. Vamos a ver. Le quiero preguntar a Abel. ¿Usted recuerda que dijimos cuántos tipos de agentes distintos tenemos en este modelo RBC? Todos se comportan de la misma manera, ¿verdad? Pero tenemos categorizados o bien definidos un determinado, digamos, un número limitado de agentes, ¿verdad? ¿Cuántos agentes tenemos? Quiero, Em, ¿verdad? Porque ya nos va a tocar nuevamente involucrarnos en la mate. Entonces, pero es que estoy empezando un poquito, como le decía a los muchachos, a hacer un pequeño calentamiento, ¿verdad? Nos toca correr la maratón y tenemos que medio calentar, ¿verdad? Entonces, la idea es que calentemos un poco, a ver, ¿sí? sí, Lick, eh, un agente es lo mismo que un componente, ¿no? Eh, digamos que serían, cuando nos referimos a agentes, pues son individuos tomadores de decisiones, ¿verdad? Sí. Y en nuestro mapa conceptual dijimos que teníamos varias categorías de agentes, ¿verdad? No son los hogares ¿Es correcto? y ¿Y qué otro grupo de agentes tenemos? no serán aquí lo tengo, agentes y firmas y hogares, perdón, Lick. Exactamente. Muy bien, Abel. Exactamente, no hay ningún problema. Esa es la idea que vayamos ahí descubriendo y aclarando dudas. Excelente, Abel. Muy buena respuesta. Entonces, si quieren, iniciemos con las firmas. Hagan de cuenta que estamos discutiendo coloquialmente lo que ya hemos formalizado matemáticamente, pero para tratar de tener un panorama muy general. Eh, ya dijimos que tenemos muy bien, Abel, dos tipos de agentes, tenemos a los hogares y tenemos a las firmas. Es como armar una maqueta, ¿verdad, muchachos? Lo que les indicaba, ¿verdad? Yo tengo mi maqueta a una escala muy reducida que refleja la realidad, que es compleja y obviamente voy a quitar muchos detalles porque quiero representar aquellos aspectos que son relevantes para mí en mi maqueta. Entonces voy a colocar a un grupo de agentes que van a hacer las firmas, voy a analizar una de ellas porque todas las demás van a hacer lo mismo. Y también voy a tener hogares, voy a analizar un hogar, particularmente un individuo de ese hogar, porque lo que va a hacer ese individuo lo van a hacer todos los individuos del hogar y obviamente todos los hogares, ¿de acuerdo? Muy bien, para el caso de las firmas, mm, voy a preguntarle a mm, Mario Rosa, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que juegan las firmas en nuestro modelo? ¿Para qué existen las firmas en nuestro modelo? ¿Qué es lo que persiguen las firmas a lo largo del tiempo? En un momento le doy la palabra a mi hermano, solo quiero ver si Mario está por ahí o si desea responder, si no, pues le cedería usted la palabra. Gracias, mi hermano. Porque no lo tenemos, no ha visto ahí que encienda su micro, entonces, mi hermana, por favor. Lo que las firmas buscan en general es maximizar las ganancias, optimizarlas para ganar utilidades. Exactamente, muy bien, mi hermana. Es importante, uno puede decir, bueno, eso es lógico, ¿verdad? Pero es importante que lo reconozcamos porque nosotros estamos asumiendo comportamientos microfundados. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que este modelo RBC es microfundado? ¿En qué sentido es microfundado? Los comportamientos responden a aspectos racionales de los agentes. Y mi hermana lo está señalando muy bien. O sea, esta firma lo que busca es maximizar las ganancias. Lo que pasa es que nosotros como economistas
nos interesa saber cuál es esa condición, ese comportamiento de racionalidad que le permite maximizar las ganancias tal como lo describe mi hermana, ¿sí? Entonces, jóvenes, les pregunto, primero, ¿qué es una condición de equilibrio? ¿Qué entenderían ustedes por condición de equilibrio, dado que lo hemos estado mencionando en estas clases, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por condición de equilibrio? Solo estoy contextualizando para ya después sumergirnos a la parte formal que hemos venido estudiando. Pero, ¿qué me refiero con reglas de decisión? Vamos a ver. Mm, Rubén, Poitán. No sé si está por ahí. ¿A qué me refiero? ¿O qué entiende usted por regla de decisión? ¿Qué es una regla de decisión? Vamos a ver. No, no veo señales de vida de Rubén. Carlos, por favor, sí. Carlos Albert, por favor. Y vi que levantó su mano, pero no sé si ¿Qué sostiene tal? su. Sí, ¿a qué nos referimos con? O tal vez se equivocó y tocó, iba a marcar otra opción. ¿A qué nos referimos con regla de decisión? ¿Qué recuerda usted que es una regla de decisión? Pues yo lo que entiendo por la decisión sería una condición que hay que seguir, que cumplir. Exactamente, muy bien, Carlos. Ese es precisamente lo que nosotros tenemos en una regla de decisión. La respuesta es totalmente correcta. Una regla de decisión se deriva o es el resultado de un proceso de optimización. Entonces, al final del día es una receta, si quieren verlo así. Una receta que deviene de los ingredientes que está juntando el economista, porque el economista, dado que tiene que ver con procesos de eficiencia y de optimización, dice, ah, bueno, esta gente busca maximizar sus ganancias y sus variables de elección son cuánto trabajo va a contratar y cuánto capital va a comprar. Y para eso nosotros utilizamos la matemática y derivamos esas condiciones de equilibrio, son reglas que debe seguir la firma, que le aseguran cumplir su función objetivo, que en este caso son maximizar ganancias. Para el caso de las firmas, ¿cuál es el mensaje que nos dejaba esa condición de equilibrio? Para el caso de las firmas, vamos a ver. Daniel López, no sé si está por ahí, Daniel, para que usted nos comparta intuitivamente qué está detrás de esa receta que nosotros le asignamos a las firmas. Encontramos la del trabajo, ¿verdad? Hay una condición de igualdad ahí, pero digamos, ¿cuál sería la interpretación que usted le daría como economista a esa condición de equilibrio? ¿Qué es lo que le dice? Buenas noches, licenciado. Y ¿Verdad, Daniel? estaba viendo de que en esa condición de maximización lo que se busca es ver lo de la ganancia. Exactamente. Y encontramos una condición, ¿verdad? Vimos una expresión que tenía que ser igual a otra, ¿verdad? ¿Usted recuerda qué significado tenía esa expresión? La colocamos en recuadro, de hecho, ¿verdad? Donde la productividad marginal era algún factor, creo yo. Exactamente, muy bien. Entonces, fíjense que si la firma persigue maximizar ganancias, tiene que remunerar a cada factor en función a su productividad. Entonces, si hay un shock de productividad, ya sea que porque se incorporaron mejoras técnicas, porque hay mayor capacitación de los trabajadores, yo sé que si soy racional como firma, porque eso me lo está indicando el economista, debo de aumentar el salario real. Eso es lo que debo hacer, ¿verdad? Y lo que está detrás de eso es una maximización de ganancias, ¿sí? Un comportamiento racional. Bueno, entonces después empezamos con la modelación de los hogares. ¿Qué hicimos para el caso de los hogares? Ahí también tenemos una función objetivo. No es maximización de ganancias. Para el caso de los hogares persiguen otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo que persiguen los hogares? ¿Cristian? La maximización de la utilidad, ya me recordé un poquito. Exactamente, muy bien, Cristian. Esto lo vamos a discutir entre todos. Cuando nos referimos a maximización de la utilidad, es maximizar la satisfacción. Fíjense que ahora el problema es distinto y es, de hecho, más complejo, porque las ganancias, como nosotros como economistas las podemos medir, pero ¿qué es lo que pasa con la satisfacción? Ese es un indicador subjetivo.
es complejo de medir, ¿verdad? Porque tiene que ver con las preferencias de los individuos, que es una decisión totalmente propia, subjetiva. ¿Qué hacemos los economistas? Nos aproximamos en la medición de la satisfacción a través, matemáticamente, de una herramienta. ¿Cómo se llama esa herramienta que nos permite medir la satisfacción? Lo indicó ya Cristian, ¿verdad? Es la función de utilidad. ¿Sí? La función de utilidad nos permite asignarle un número y rankear las preferencias de los individuos. Como le indicaba mi hermana en su momento con la pregunta que hizo de manera relevante, es que no importa el número como tal, ¿verdad? Es un enfoque totalmente ordinal y no cardinal. Entonces pueden haber muchas funciones de utilidad que representen las preferencias de los individuos, ¿verdad? Ese es otro punto. Claramente, este hogar o este individuo enfrenta restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que enfrenta? Vamos a ver. eh, Ana María Montúfar. ¿Cuál es la restricción que enfrenta esta gente que la planteamos en la función de optimización restringida? No sé si usted recuerda. No recuerdo bien, pero creo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Perfecto, exactamente. Su consumo, que son sus gastos, están limitados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me impide consumir más de lo que yo quisiera? Los quisiéramos consumir mucho, ¿verdad, muchachos? ¿Los Pero hay algo que nos salarios? limita. Exactamente, son los ingresos. Muy bien, Ana María. Que en este caso son ingresos laborales. Exactamente. Muy bien, Ana María. Entonces, fíjense que tenemos, por una parte, ingresos laborales que van a ser limitados y eso va a definir nuestros gastos vía bienes de consumo. Esa C es una canasta, ¿verdad? De bienes. Si se dan cuenta, ahí estamos haciendo abstracción. Porque, mire, ¿por qué no incluye esto? Sería, pero es que es una maqueta, si se dan cuenta, voy a omitir muchos detalles. ¿Qué tipo de bienes? No sé. Es una canasta que refleja un número y dentro de ellos hay bienes que son heterogéneos. Puede incluir desde un par de zapatos hasta un almuerzo, ¿sí? Un televisor, por ejemplo. Bienes que son totalmente distintos, pero efectivamente, Ana María, fíjense que la restricción viene por el lado de los ingresos laborales y eso va a definir en equilibrio mi consumo, ¿sí? El problema es que esa decisión en primera instancia es intertemporal. ¿A qué me refiero con el calificativo intertemporal? Brandon Mayen. ¿Cuál sería, qué significa intertemporal? No sé si usted recuerda, entre todos podemos encontrar la respuesta, ¿verdad? Pero quiero preguntarle a usted. Yo creo que no lo tenemos. Entonces, le trasladaría pregunta a Brandon. Bueno, creo que ya que tiene encendido su micrófono, entonces. Ahí está, gracias, Jack. Brandon Joshua. Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser que involucra diferentes intervalos de tiempo? Exactamente. Muy bien, Brandon. Fíjense que esa es una propiedad que tienen los modelos RBC que no lo tenían los modelos keynesianos tradicionales. Y es que ahora son modelos dinámicos. Cuando indica Brandon de que podemos analizar las decisiones entre distintos momentos del tiempo, es que efectivamente es un análisis intertemporal. Y es que en la realidad, jóvenes, nosotros tomamos decisiones intertemporales. ¿Será que me desvelo el día de hoy estudiando para el examen de macro o será que mejor lo hago en términos mejor distribuidos, en términos pausados? Pues es un análisis de orden intertemporal, exactamente, ¿sí? Entonces, ahora sí ya estoy aterrizando la clase, muchachos. Ustedes me dirán, mire, este señor va o no a dar la clase. Claro que sí, muchachos. Lo que pasa es que a veces quiero darle introducción para que no nos metamos directamente a la materia, ¿verdad? Si no, es un shock negativo, puede ser un shock negativo muy fuerte, ¿verdad? Sí. Ahora sí, ya estoy llegando a la clase. Sí, Cristian, por favor. Lick, se podría decir que es el valor que le damos a través del tiempo, ¿no? Sí, digamos que como es un análisis intertemporal, Cristian, efectivamente, cada uno de los bienes tienen distinta valoración a lo largo del tiempo. ¿Y qué variables, aprovechando la pregunta de Cristian, qué variables son las que nos permiten efectivamente ponderar ese aspecto que nosotros sabemos que en economía pues es válido? Nosotros valoramos los bienes en función del tiempo también. Entonces,
¿Cuáles son esos indicadores o esas variables económicas que nosotros incluimos en este modelo RBC para poder efectivamente corregir por el efecto de esa variable en el tiempo? Aprovechando la pregunta de Cristian, ¿cuáles eran esos indicadores? ¿Cuáles eran esas variables que nos permitan ajustar o corregir? ¿Sí? Ya sea, bueno, digamos, las variables de decisión en términos del tiempo. Vamos a ver. Ana Gabriela, no sé si usted recuerda. ¿Cuáles eran esas variables que nos permitirían corregir o ajustar, ya sea el consumo del ocio a lo largo del tiempo o la utilidad a lo largo del tiempo? Buenas noches, Lick. Recuerdo Perdóname. que era RO y el factor de descuento. Excelente. Muy bien, excelente, muchachos, sí, muy bien, o sea, lo tienen presente, exactamente, jóvenes. La herramienta que nosotros los economistas utilizamos para poder ajustar la utilidad en distintos momentos del tiempo, dado que estamos haciendo un análisis intertemporal, es lo que nos indicó Ana Gabriela correctamente. Es el factor de descuento para el caso de los bienes. Y para el caso, digamos, de los ingresos y de los gastos, ¿cómo los ajustamos, muchachos? Porque recuérdense que los gastos de consumo y los ingresos laborales también tienen distinta valoración a lo largo del tiempo. Por el hecho de dejar de consumir el día de hoy, transferirlos al futuro, nosotros lo ajustamos con qué variable. O sea, esa variable objetiva de ingresos y gastos también se ajustó intertemporalmente. ¿Con qué variable? ¿Quién recuerda? La tasa de descuento. Con la tasa de interés, de hecho. La tasa de descuento ajusta variables subjetivas, ¿verdad? Que es la utilidad. Mientras que las variables objetivas, pues se ajustan con la tasa de interés. Pero muy bien, exactamente, Gabriela, ¿sí? Ahora sí, jóvenes, vamos a aterrizar la clase ya del día de hoy, pero solo quiero que contextualicemos lo que encontramos el último día. Fíjense que nosotros ya encontramos la primera regla de decisión intertemporal. La decisión era de ocio el día de hoy y ocio en el futuro. Les pregunto, muchachos, de acuerdo a lo que encontramos, ¿de qué depende esa elección o esa distribución de ocio entre periodos? En función a lo que encontramos. Lo vamos a estudiar en un momento ya formalmente, pero ¿qué les haría a ustedes sentido como determinantes de la elección del bien ocio entre dos periodos? ¿De qué depende, muchachos? Del salario, ¿no? Eso exactamente es un indicador que es intuitivo, debe depender de los salarios entre periodos. Pero si ustedes revisan esa condición de equilibrio, también hay otros determinantes más allá de los salarios. Y ahora sí, jóvenes, nuevamente, trabajemos con esa condición de equilibrio, pero ya en el contexto de la clase del día de hoy. Lo último que nosotros encontramos es que la elección de ocio, ¿se acuerdan que 1 menos L es ocio, la fracción del día que no estamos trabajando? La elección de ocio intertemporal va a depender, tal como lo indicó Cristian, de los salarios intertemporales, ¿sí? Pero también depende de otras variables, ¿verdad? Que vamos a estudiar en un par de minutos detalladamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta regla de decisión se llama sustitución intertemporal de la oferta de trabajo? Sustitución, o bien elección intertemporal, también lo pueden representar de esa manera. Sustitución intertemporal de la oferta de trabajo. Esa es la primera regla de decisión de orden intertemporal. ¿Se acuerdan de las cajitas? Son 3 cajitas, ¿verdad? La primera es cómo elige ocio o bien cómo ofrece trabajo entre periodos, ¿no? Entonces tengo 2 bienes, ¿sí? O si quieren verlo así, un mismo bien en 2 periodos de tiempo. Aquí tengo el ocio presente y aquí tengo el ocio del futuro. H, pues es 1 menos L, ¿verdad? Si quieren verlo así, H sub I es igual a 1 menos LI. Donde I, digamos, I puede tomar el valor de, para nuestro caso, 0 o bien 1. Bueno, primero analicemos un poco lo que nos está comentando Cristian, ¿sí? Fíjense que el problema es cómo distribuyo el ocio, es decir, cómo voy a ofrecer trabajo entre periodos. Bueno, primero va a depender de los salarios relativos, miren.
Salario en el periodo 1 respecto del periodo 0. O sea, el agente está parado en el periodo 0. ¿Sí? El agente está en el periodo 0. Pero dado que tiene expectativas racionales, porque es precisamente un aporte de este tipo de modelos, sabe cuál va a ser el salario en el periodo futuro. Entonces tiene que ser una elección de orden intertemporal. ¿Sí? Veámoslo primero, si quieren, matemáticamente. Si este cociente W1, W0 aumenta, va a desbalancear este cociente. ¿Sí? Va a hacer que esto, el lado derecho de esta condición de equilibrio, sea mayor que el lado izquierdo. Esta condición se debe cumplir en todo momento. ¿Sí? Entonces, esta gente va a recibir esta información. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder restablecer el equilibrio? Pues nuevamente, tiene que subir este cociente del lado izquierdo. Y esta condición de equilibrio se va a mantener. ¿Sí? Esa sería la explicación matemática, ¿verdad? ¿Sí? Si este cociente aumenta, este cociente también tiene que aumentar. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿cuál es la explicación económica de esto que nosotros tenemos de este lado? ¿Sí? El punto es, tal como le estaba señalando, yo estoy parado en el periodo 0. En el periodo 0 gano 500 quetzales al día, ¿sí? Mientras que yo sé que en el futuro voy a ganar 1000, el doble, ¿de acuerdo? Si bien el análisis es real, jóvenes, lo estoy llevando a nominal para que sea sencillo. ¿Sí? Entonces, el día de hoy estoy recibiendo un salario diario de 500 quetzales y el día de mañana va a ser de 1000. ¿Sí? Entonces, con esa información, esta gente tiene que redistribuir este bien ocio en 2 momentos del tiempo. Les pregunto, muchachos, ¿dónde es más costoso descansar, disfrutar del ocio? ¿En el presente o en el futuro? ¿Dónde el bien ocio es más caro? ¿Hoy o mañana? Mañana. Mañana, exactamente, muy bien, jóvenes, es mañana, muy bien, Cristian. ¿Sí? Entonces, esta gente, dado que tiene un problema de redistribución del bien ocio entre 2 periodos, esta gente entonces prefiere disfrutar el ocio el día de hoy. Pues nuevamente, este cociente tiene que aumentar. Una alternativa es aumentar el descanso el día de hoy. Prefiero reservar energías para poder ofrecer trabajo, es decir, descansar menos. ¿En qué periodo? Jóvenes, ¿en qué periodo? En el futuro, En el futuro, exactamente. Entonces esta gente va a descansar menos en el futuro y eso va a hacer que esta condición de equilibrio se vuelva a restablecer. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si hay un incremento de W1 respecto de W0, ¿sí? Particularmente nosotros podríamos considerar un incremento de W, ¿verdad? Un W1 mayor a W0. Vamos a ver que eran iguales y ahora tenemos un salario en el futuro que es superior al salario presente. Este agente tiene que recomponer su decisión de manera racional. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Dado que puede elegir entre descansar hoy o descansar mañana, nosotros sabemos que el precio, el bien ocio es el salario. Entonces, si en el futuro el salario es muy alto, voy a dejar de demandarlo porque el precio del ocio es demasiado alto. Entonces, prefiero mejor demandar ocio en el presente. En consecuencia, voy a incrementar mi demanda de ocio en el presente, lo cual trae consigo una reducción en la oferta de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ofrecer menos trabajo el día de hoy, ¿sí? Lo cual para el futuro implica una caída en el ocio futuro, y ahí voy a aprovechar a trabajar más, ¿verdad? ¿Sí? Voy a incrementar mi oferta de trabajo. Entonces, dado que estoy aumentando H0 y estoy disminuyendo H1, entonces, ¿qué va a pasar con el ratio de ocios? ¿Qué va a pasar con H0 partido H1, jóvenes? ¿Cómo va a ser este cociente ahora? ¿Dónde voy a concentrar el ocio? ¿Arriba o abajo? Jóvenes, ¿dónde voy a concentrar el ocio? ¿Numerador o denominador?
en el numerador, ¿verdad? Aquí es donde voy a concentrar el ocio porque ahí es menos caro, ¿sí? Esto va a hacer que aumente. Entonces, nosotros podemos decir que H0, H1 es una función primero de W1 partido W0 y la relación es directa, ¿verdad? Sí, por lo que acabamos de ver, ¿sí? Aumenta los salarios relativos, aumenta el salario en el periodo 1 relativo al periodo 0, pues va a aumentar el ocio en el periodo 0 respecto al periodo 1. ¿Cuáles ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los ciclos económicos? ¿Qué tiene que ver esto con la macroeconomía que nosotros estamos estudiando? ¿Qué tiene que ver el descanso? Pues tiene una importancia muy relevante, Juanes, porque al final el ocio define la oferta de trabajo y en consecuencia el empleo como variable macroeconómica en el ciclo económico. Dado que los modelos RBC son microfundados, tenemos que empezar desde el comportamiento micro, porque si yo sumo el comportamiento de todos estos agentes que van a ser racionales, construyo la variable económica empleo. ¿Sí? Pues, ¿qué significa eso para el ciclo del empleo? Si tengo un shock de productividad, de eficiencia, ¿sí? Estoy incorporando una mejora técnica, se capacitan los trabajadores de Guatemala, pues yo sé que el PIB va a aumentar, ¿sí? Un incremento del PIB. Ya sabemos, por lo que nos indicó Daniel López, bueno, que los salarios van a subir porque va a haber un incremento de la productividad. Eso lo vamos a estudiar a detalle, pero les quiero anticipar un poco la relevancia de todo esto que estamos discutiendo. O sea, ¿para qué estamos viendo esto? ¿Qué tiene que ver con la macro? Precisamente les quiero dar un poco de, de, de riqueza de lo que se obtiene de esto, ¿verdad? Entonces yo sé que los salarios van a ser procíclicos, ¿verdad? Porque va a haber un incremento de la productividad. ¿Sí? Pero sabemos más, ¿sí? Sabemos que como los salarios van a ser más altos en el futuro, ¿sí? Pues la oferta de trabajo va a ser una función de eso, ¿verdad? ¿Sí? Descansar acá es más caro que descansar acá. ¿Todos me siguen, muchachos? Descansar acá es más caro. Jóvenes, ¿por qué descansar acá es más caro que hacerlo acá? Descansar en A y descansar en B. ¿Por qué descansar es más caro en B? Porque hay salarios más altos. Exactamente, porque hay un salario más alto, ¿verdad? Sí. Entonces, yo puedo construir el empleo. Entonces, voy a construir con rojo el ciclo del empleo. El ciclo del empleo probablemente, también, obviamente, va a estar por arriba de su valor antes del shock, pero va a tener el mismo comportamiento, va a ser procíclico, ¿sí? En ese mismo sentido. Estos comportamientos que observamos acá del empleo, L, son comportamientos microfundados, son comportamientos racionales que provienen de un proceso de optimización micro, ¿de acuerdo? Entonces la evidencia en los modelos RBC sugiere que el empleo es procíclico al ciclo de la actividad económica. ¿Se dan cuenta? O sea, es relevante. Aunque uno dice, bueno, ¿esto para qué me va a servir, verdad? ¿O para qué va a servir en el contexto del análisis macro? Aquí tenemos la aplicación. Voy a ahorrar esto. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Jóvenes, pero no depende nada más de los salarios relativos. Depende también de factores subjetivos. Vean qué interesante esto, jóvenes. Las decisiones económicas objetivas dependen de variables subjetivas. Imagínense que esta gente tiene una tasa de descuento muy alta. Les pregunto, ¿dónde prefiere esta gente disfrutar de este bien en dos momentos del tiempo? ¿Prefieren el presente o lo prefieren el futuro? Ceteris paribus, ¿verdad? Es decir, voy a mantener todo lo demás constante y voy a generar un shock en la tasa de descuento. Jóvenes, ¿dónde prefiere descansar esta gente racional? ¿Prefiere descansar acá o prefiere descansar acá? En el presente. Nuevamente, Oscar, por favor. En el presente. Exactamente, en el presente. O sea, esta gente tiene una impaciencia por disfrutar del bien ocio en el presente. Exactamente. Y fíjense, jóvenes, ¿por qué es relevante esto? Porque al momento que hay un shock de salarios, puede ser que este parámetro haga que modere el comportamiento del empleo.
dada la impaciencia. Es decir, los salarios pueden crecer mucho, pero si yo observo que esta gente es muy impaciente, pues el empleo va a aumentar, no en una medida muy exagerada, sino en una medida mucho más moderada. ¿Por qué? Porque hay una impaciencia para poder disfrutar el día de hoy y no el día de mañana. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como le indicó Oscar, si hay un shock, más que un shock, ¿verdad? Si tenemos dos escenarios, uno en el cual un agente es mucho más impaciente en la utilidad, pues lo que esperamos es que el ocio se disfrute en el presente, ¿verdad? Entonces la relación va a ser también directa. Eso no lo voy a escribir porque es mucho más intuitivo, ¿verdad? Si lo miramos nuevamente en términos cuantitativos, en términos de validar esta ecuación, si tengo un agente más impaciente, va a ser que todo este miembro de esta condición de equilibrio va a aumentar. Entonces tengo que restablecer el equilibrio de este lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues incrementando la demanda de ocio en el presente. Entonces se restablece esta condición de equilibrio. Entre más impaciente sea esta gente, más prefiere disfrutar el ocio el día de hoy y va a ofrecer menos trabajo. Miren. ¿Sí? Obviamente va a depender de todos los componentes, pero les dije, estamos haciendo un ejercicio de Ceteris Paribus. Entonces, ante un incremento de W1 o WC, pues puede reforzar el efecto del incremento en el salario en el futuro, ¿verdad? ¿Sí? No solo porque está aumentando el salario en el futuro, sino también porque es impaciente. Entonces prefiere más el ocio el día de hoy. Lo prefiere porque es menos caro y lo prefiere también porque es impaciente. Es una combinación, ¿verdad? Pero estamos aislando los demás determinantes. Y por último, jóvenes, también depende de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Cómo afecta la tasa de interés a la oferta de trabajo? Eso es muy importante, muchachos. ¿Sí? Un resultado, digamos, nuevo en los modelos de ciclos económicos reales es que la tasa de interés influye sobre el empleo. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora lo vamos a descubrir. Les voy a hacer la siguiente pregunta. Imagínense que ahora no les ofrecen un 3% por sus ahorros, sino que les ofrecen un 50% por los ahorros que ustedes tienen en un banco cualquiera. ¿Sí? Nuevamente, jóvenes, yo sé que el análisis es real, pero lo estoy llevando a nominal para que se comprenda. ¿Sí? Pues si aumenta la tasa de interés, les pregunto, ¿tienen motivo para generar ingresos laborales o no hay motivación para poder generar ingresos laborales? Sí, hay motivación. Exactamente, muy bien, Jacqueline, exactamente, hay motivación. Entonces, si hay un incremento en la tasa de interés, tengo incentivos para sacrificar el ocio en el presente, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un incremento, lo voy a hacer con una subs- si hay un incremento en 1 más R, entonces, ¿qué va a hacer este agente? Este agente lo que va a hacer es que va a sacrificar el ocio presente para poder disfrutar de los beneficios futuros de un consumo más alto vía tasa de interés. O sea, tiene motivación para ahorrar más el día de hoy. Pues tiene que generar ingresos laborales. Lo que va a pasar es que va a haber una caída en el ocio presente, lo cual implica un shock en el empleo positivo. Entonces, lo que va a hacer es que voy a ofrecer más el día de hoy. Y en consecuencia, como es una decisión de orden intertemporal, prefiero acumular trabajo el día de hoy, ofrecer más trabajo el día de hoy y ofrecer lo menos posible en el futuro, ¿verdad? ¿Sí? Porque en el futuro ya voy a ver los frutos de esta tasa de interés más alta. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que voy a aumentar mi ocio, perdón, el ocio en el futuro, lo cual implica ofrecer menos trabajo. Veamos si es cierto con esta condición de equilibrio, matemáticamente, ¿verdad? Aumenta 1 más R. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta expresión que tengo del lado derecho? Como está en el denominador, ahora esto va a ser más pequeño. ¿Sí? Esto va a ser más pequeño, jóvenes. Entonces, para que esta ecuación se restablezca, digamos que esto sería mayor. Para que esta ecuación se restablezca, pues esto también tiene que ser más pequeño. ¿Sí? ¿Cuál es una alternativa? ¿Sí? Una es que voy a descansar menos el día de hoy. ¿Sí? En consecuencia, voy a ofrecer más trabajo.
Aquí lo tengo, miren. Eso me permite generar ingresos laborales, tal como me indicaba Ana María, ¿sí? Y en consecuencia puedo descansar más en el futuro, fruto de los rendimientos de una tasa de interés más alta. Ujú. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, ¿cómo debería ser la relación acá? ¿Directa o inversa? ¿Qué dirían Debería de ustedes? ser inverso. Inversa, exactamente, muy bien, que el nuestro debería ser o signo menos, ¿verdad? Es decir, si ustedes quieren hacer un modelo econométrico, pues aquí tienen su variable endógena, tienen su beta 0, más beta 1, precios relativos. Estimar esto, jóvenes, reconozco, es muy complejo, no lo podemos colocar tal vez en un modelo econométrico, a menos que tengamos indicios fuertes de qué valor debería ser, o si cambian en tiempo, si no, no lo podemos colocar, pero sí podemos colocar un beta 2, tasa de interés, más su error, ¿verdad? Por así. Y ustedes comprueban si los signos de los betas son consistentes teóricamente con lo que nos indica la teoría RBC. Y obviamente hay que hacer un análisis de significancia estadística individual, ¿verdad? Con el test estadístico que ustedes ya vieron, ¿verdad? Pues jóvenes, con eso nosotros estaríamos analizando la sustitución intertemporal de la oferta de trabajo. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud hasta acá. Bueno, entonces fíjense que vamos a encontrar la segunda regla de decisión intertemporal que ahora atañe al consumo. ¿Sí? Para ello nosotros vamos a utilizar la regla de decisión número 3 y número 4. ¿Sí? El siguiente día de clase, les adelanto un poco, vamos a analizar nuevamente esta regla de decisión intertemporal, pero con teoría micro, es decir, un análisis mucho más gráfico y no tanto matemático derivado del proceso de optimización de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Hay un método alterno mucho más sencillo, pero quiero que encontremos las dos reglas de decisión de orden intertemporal, ¿sí? Entonces, la primera es cómo elige ocio de forma intertemporal. Sí, Erika, por favor. Gracias, yo tengo una consulta, no sé si es posible o está relacionado a que haya un tipo de ocio obligado, se podría decir, porque donde yo trabajo es un trabajo de medio tiempo y hay horas adicionales. Entonces tengo compañeros que doblan turno casi que todos los días, pero a veces las horas extras son restringidas. Entonces, si no hay horas extras hoy, yo estoy como obligada a descansar porque si hubieran horas extras, yo haría horas extras. No sé si Sí, en este caso el ocio sería como no porque yo deseo, sino porque no hay horas adicionales. Sí, exactamente. Y es que hay un efecto riqueza que usted señala, ¿verdad? En el sentido de que las horas adicionales pueden potenciar la riqueza del individuo, ¿verdad? En cierta medida. Entonces, cuando usted está restringida, o digamos, el individuo está restringido en poder mejorar su efecto riqueza en determinado momento T, pues tiene que tomar la elección de disfrutar el ocio, sí o sí, ¿verdad? Porque no hay alternativa. Entonces, tendría que ver con un efecto riqueza, ¿verdad? Que estaría contenido en la restricción, porque eso va a afectar, digamos, la parte de sus ingresos, ¿verdad? Y obviamente va a hacer que su ocio, pues, no sea un proceso racional, sino que sea un proceso prácticamente condicionado de manera exógena, ¿verdad? ¿Por qué de manera exógena? Porque prácticamente la firma me obliga a poder ofrecer determinadas horas de trabajo y de disfrutar determinadas horas de ocio. Exactamente. Sería como una especie de restricción que nosotros deberíamos colocar por el lado de los ingresos, ¿verdad? Sí. Que va a condicionar, como usted dice, su demanda de ocio. No sería del todo racional, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí el problema, Eric, es que nosotros estamos asumiendo, y ese es un buen punto al que usted señala, Erika. Fíjense que lo que nos comenta Erika es que nosotros tenemos restricciones al momento de decidir cuánto trabajar y cuánto descansar, que aquí no las tenemos. Y les pregunto, jóvenes, en la vida real, ¿qué pasa? ¿Será que nosotros tenemos esa posibilidad de fraccionar la distribución de la demanda de ocio y cuánto trabajo ofrecer entre periodos? No necesariamente lo pueden ver diario, si quieren lo pueden ver mes a mes, de un mes a otro, o de un año a otro año. Es poco probable, ¿verdad? Y esa es una crítica que tiene este tipo de modelos, que existe la suficiente flexibilidad en el mercado laboral para que yo pueda fraccionar mi ocio y que tenga la posibilidad de poder elegir cuánto descansar y cuánto
y cuánto trabajar, ¿verdad? Les comentaba a ustedes que, gracias por la observación, Erika, que en Estados Unidos sí hay un poco más de flexibilidad en el mercado laboral, pero aún así existen restricciones como precisamente la que Erika nos señala, ¿verdad? Sí. Donde no hay posibilidad de poder generar un efecto riqueza vía horas extras y prácticamente tenemos que disfrutar del ocio de manera casi que obligatoria, ¿verdad? Entonces, y obviamente, pues, a no poder ofrecer trabajo. Entonces, sí sería como una especie de restricción que tendrían los hogares y que rompería esta condición de equilibrio que sería racional, ¿verdad? Esta gente ya no puede optimizar, sino que se ve prácticamente condicionado a... Exacto. Sí, buena observación, Eric. Gracias. Cristian, por favor. Sí, vamos. Lick, y por ejemplo, si la economía se encontrara en la trampa de la liquidez, creo que es donde la tasa de interés no tiene efecto Ya no tiene sobre... efecto alguno, exacto. ¿Sí? Ah, muy ¿Ahí buen qué punto. pasaría? Sí, sí, lo que pasaría es que los agentes ya no verían la tasa de interés, o sea, ya no tendrían motivaciones para poder ofrecer más trabajo en el presente. De hecho, fíjense que eso sería consistente con el escenario de trampa de liquidez, este resultado que estamos encontrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la trampa de liquidez no hay política, bueno, aquí ya estoy llamando a política monetaria, ¿verdad? Pero digamos que la política monetaria es totalmente neutral. No puede incidir sobre variables reales, y eso es lo que estaríamos viendo acá. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de interés es demasiado baja, prácticamente pues no tiene ninguna incidencia sobre el ocio, es decir, no tiene incidencia sobre el empleo, porque esa gente siempre va a querer demandar ocio en cualquier momento del tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, en un escenario de trampa de liquidez, las variables reales tienen incidencia cero, que es lo que nosotros estaríamos observando para este caso. De hecho, si uno revisa la evidencia, Cristian y compañeros, pues la tasa de interés no es estadísticamente significativo para poder explicar las variaciones en el empleo. Les adelanto, eso es lo que algunos estudios han encontrado respecto de lo que estos modelos RBC encuentran, ¿verdad? En línea con lo que señala Cristian, ¿verdad? Que sería el caso de trampa de liquidez, ¿verdad? Que se vivió en la crisis financiera del 2009, ¿verdad? Sí, Jacqueline, adelante. Sí, licenciado, buenas noches. Yo estaba analizando lo que comentaba hace un momento, Erika, de cuando hay alguna restricción en la empresa para poder continuar haciendo horas extras o más tiempo de trabajo. Y bueno, yo pensando en eso, bueno, yo uso mucho el servicio de Django, InDriver, Uber, y mucha de esta gente, aparte de su trabajo, también se dedica a esto. Entonces, yo pienso que en sí no es tanto una restricción, o no hay como que una restricción tan... Puede que llegue a pasar, pero no es tan real porque la gente puede elegir si tiene un negocio extra, si puede hacer una venta, si puede, de repente no es necesariamente ocio, por ejemplo, estar en la universidad es un tipo de trabajo mental. Entonces, o como esta gente que después del trabajo se va al InDriver, se va al Uber, o tiene un segundo, tercer trabajo. Entonces, no creo que exista una restricción como tal con respecto a eso. Bueno, al menos no lo veo de esa manera, ¿verdad? Pero solo como comentario. No, de hecho, tiene toda la razón. Digamos que la restricción nos referíamos a una restricción de la firma a los trabajadores, pero efectivamente las alternativas que usted señala permitiría escapar de ese tipo de restricción, ¿verdad? Ya hacerlo como un proceso de optimización intertemporal, como usted señala, ¿sí? Digamos que la acotación sería que la restricción es precisamente de esa firma hacia los trabajadores, ¿verdad? No tanto como las posibilidades que usted señala que tendría ese trabajador para poder generar ingresos adicionales vía otras fuentes de trabajo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, Jacqueline. Muy bien, muchachos, excelentes comentarios. Entonces, fíjense que eso viene al hecho de que este tipo de modelos RBC parten de un mundo ideal, ¿verdad? Donde yo tengo esas posibilidades, ¿verdad? Digamos, ya Jacqueline nos comentó que efectivamente existen otras alternativas, pero una crítica usual es que yo puedo fraccionar en todo momento, ¿verdad? Que usualmente no pasa con cierta frecuencia. Entonces, ahí vienen las modificaciones al modelo base RBC, incluyendo rigidez en cuanto a la oferta de trabajo, ¿verdad? Es decir, no tanto que se pueda modificar la fracción del día que se trabaja o se descansa, sino el número de personas que ingresan y salen del mercado laboral, que eso es más frecuente verlo en los datos, ¿verdad? Sí, pero muy buenas observaciones. ¿Sí? Pues jóvenes, tenemos que encontrar una regla de decisión
intertemporal entre periodos adicionales, lo que nos indicaba Brandon en la explicación, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a analizar consumo entre periodos. Entonces vamos a utilizar la ecuación número 3 y la ecuación número 4 de nuestras condiciones de primer orden. ¿Sí? Entonces, jóvenes, necesito la ayuda de ustedes. Ecuación número 3. Esta no la hemos utilizado. ¿Quién me puede ayudar a indicar la especificación de la ecuación número 3? Le quiero preguntar a Damaris. Me ayudaría usted, no sé si tiene sus copias. Palmieri, creo. Damaris. ¿Sí? La ecuación número 3, no sé si tiene a la mano la especificación para que me pueda ayudar a indicarla. Sí, perdón. Ahorita lo veo. Si ya tienen sus copias, es excelente, jóvenes. Ya tienen más de la mitad del punteo del examen final ganado, ¿verdad? Porque tienen el material, tienen la evidencia. Y el otro 50% es ir estudiando poco a poco, ¿verdad? Y si revisan en muchas hojas, es excelente, porque significa que copian todo, ¿sí? Bueno, creo que Damaris no lo tiene por ahí, tal vez alguien más que... No es que le esté poniendo presión, ¿verdad, Damaris? Dice, mire, ¿qué me presiona? No quiero presionar a nadie. Voy a preguntar a... Vamos a ver quién me ayuda. Nirvana, sí, adelante Nirvana, ayúdeme. ¿Usted tiene ahí la expresión? Sí, la ecuación 3 es la que tiene como el modelo Cobb-Douglas, ¿verdad? De hecho, es la ecuación número 3 de las condiciones de primer orden, del lagrangiano. Se acuerda que utilizamos 1 y 2, y de ahí se deriva esta condición, pero dejamos pendiente 3 y 4. O sea, no es del sistema de ecuaciones RBC, sino de las condiciones de primer orden del lagrangiano de los consumidores, ¿verdad? Lic es 1 partido C sub 0 menos lambda. Exactamente. 1 partido C sub 0. Adelante, Cristian. ¿Qué más? Menos lambda. Menos lambda. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Sí. Muy bien. Jóvenes, ¿alguno de ustedes recuerda qué representa el inverso del consumo presente en términos económicos? ¿A qué indicador económico hace referencia este cociente? No es el ahorro, Lic. No. No. De hecho, el ahorro sería 1 menos. A la utilidad Y esto marginal. puede ser una fracción. Utilidad marginal. Carlos? Sí, bueno, que es La el utilidad marginal. Exactamente. Exactamente, esta es la utilidad marginal del consumo presente. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Utilidad marginal, es un indicador marginal. Exacto. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando estoy consumiendo más, este denominador se hace más grande. ¿Y cómo es la utilidad marginal? ¿Es cada vez? Menor. Menor. Muy bien, joven, ¿sí? Ahí está la lectura de este cociente. Hacemos lo mismo con la ecuación 4. Vamos a ver qué expresión tiene. Tal vez me ayudaría Johanna Raquel. No sé si usted tiene sus copias ahí. ¿Cuál es la expresión de la ecuación 4? Que me pudiera ayudar a dictarla. Por si la tiene, si no, le consulta alguien más. Carlos, ¿me ayudaría usted? Carlos Alberto. Sí, con gusto. Sería E menos Rho, creo que es, ¿verdad? Es correcto. E muy bien. elevado a la menos Rho. Es correcto. Dividido con su consumo sub 1. Muy bien. Menos lambda. Lambda. Dividido 1 más R. Que sería la tasa de interés. Exactamente. Y el primer término es la utilidad marginal descontada. Exacto. ¿Por qué es descontada, Carlos? Con sus palabras, ¿por qué esta es descontada? Porque es una utilidad marginal descontada. No, o sea, bueno, lo que entiendo es... bueno, lo que pasa es que tengo duda de qué es ese término de E menos elevado a la menos Rho.
Sí, Solo recordemos como que ahora decir, claro, claro, esa es la idea, un poquito, ¿verdad? Entonces revisemos lo que esto es igual a 0, ¿verdad, jóvenes? Recordemos que esto que tenemos acá es el análogo a lo que tenemos acá arriba, que tanto Carlos como Jacqueline nos indicaron que es la utilidad marginal del consumo presente, ¿verdad? Esto nuevamente es la utilidad marginal descontada del consumo futuro. ¿Por qué se le llama descontada? Porque precisamente, revisen esta parte, jóvenes, nosotros estamos castigando el consumo por disfrutarlo en el futuro. Eso significa esta parte, miren. Es un número que hace castigar a la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque se acuerdan que E es un número, 2.71 y todos los decimales que van por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y este menos ρ, lo que nos indica la tasa de impaciencia. Por ejemplo, puedo colocar que este es menos un medio. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, eso lo voy a multiplicar por la utilidad en el futuro. Entonces, jóvenes, ¿quién me puede indicar a qué es igual este factor? 2.71 elevado a la menos un medio. Que lo puedan hacer en su calculadora solo para verificar el valor, si me hicieran el favor. Quiero explicar por qué es descontada, ¿verdad? Digamos, la estamos castigando. Aquí me va a generar una utilidad marginal, pero ahorita queremos ver este factor, ¿verdad? Vamos a ver si yo tengo por aquí la cálculo. Creo que por aquí la tengo. Ustedes siempre hagan, yo lo voy a hacer por acá. ¿Cuánto les da, muchachos? Pica, a mí me da Yo, pues, 0.6070. es correcto. Muy bien, gracias, Abel. Eso es. Entonces, ¿qué estoy diciendo, Carlos y compañeros? Esto lo que hace es castigarme en lugar del 100% de la utilidad marginal que tengo del futuro por consumir helado el día de mañana. Ahora no va a ser el 60%, no va a ser el 100%, sino qué porcentaje de la totalidad de la utilidad marginal. El 60, ¿verdad? Entonces lo que hace Carlos y compañeros de este factor, si se dan cuenta, es corregir, ajustar, castigar la utilidad, en este caso marginal, ¿verdad? Del consumo futuro. Y el día de hoy vale menos. ¿Por qué? Porque el descanso que estoy tomando lo estoy tomando en el futuro. En este caso es consumo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Se entiende esta parte? ¿No hay inquietud? Oye, eso solo era un poco de aclaración al que hemos estado discutiendo. Disculpe. Bueno, ahora sí, por favor, adelante, Carlos. Entonces, quiere decir que lo que se trabajan 8 horas, ¿verdad? Lo que descansamos es como una pérdida. Sí, fíjese que No, el ejemplo lo puse para los dos bienes. Lo que pasa es que aquí tenemos consumo, ¿verdad? Sí. No es que sea una pérdida, sino que, digamos, el hecho de que usted transfiera, porque usted tiene dos posibilidades. Consumir hoy, Carlos, o bien tiene la posibilidad de consumir el día de mañana. ¿Dónde prefiere consumir generalmente los agentes? Pues prefieren consumir el día de hoy, ¿verdad? Porque prefieren, digamos, existe una especie de característica intrínseca propia de los seres humanos de querer disfrutar la utilidad del día de hoy. En este caso, vía consumo. Entonces, entre consumir hoy y consumir el día de mañana, yo prefiero hacerlo el día de hoy. Si lo hago el día de mañana, los economistas construyeron esto, que se llama factor de descuento. Este factor de descuento, como usted vio, lo que hizo fue castigar y decir, mire, la utilidad no va a ser del 100% de ese bien, sino que va a ser 60%. Cuando usted dice pérdida, pues lo podríamos decir como pérdida en el sentido de que ahora el consumo vale menos, ¿verdad? La utilidad que genera el consumo va a ser menor. Ahora va a ser en un 60% menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo transferió hacia el periodo futuro, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien, excelente. Buenas preguntas. Esas preguntas son fundamentales, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, lambda de la ecuación 3 y lambda de la ecuación número 4. Vamos a despejarlas, ¿verdad? Y después las vamos a igualar. Entonces lo voy a hacer de este lado.
Lambda de la ecuación número 3, bueno, si quieren lo hago así. La utilidad marginal del consumo presente es igual a lambda. Tiene menos, pasa más. ¿Sí? Aquí tendría la ecuación 3. Y hago lo mismo con la ecuación 4. Tendría E elevado a la menor rho, que es el factor de descuento, partido C sub 1, y esto es igual a lambda partido 1 más R. Ahora que hacemos, despejamos para lambda, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que el factor de descuento multiplicado por la tasa de interés dividido el consumo futuro es igual a lambda, y esto sería la lambda de 4, ¿verdad? Pues tendríamos 1 partido C sub 0, y este es igual a el factor de descuento por la tasa de interés dividido el consumo futuro. Miren. Lo interesante, jóvenes, es que de esta mate va a salir una relación económica muy importante, importantísima, muchachos, ¿sí? Y bien intuitiva. Ustedes se dan cuenta que es muy intuitiva esta relación que vamos a encontrar. ¿Sí? Bueno, pregunta. Bueno, ¿están copiando? Sí. Bueno, tengo para que ustedes terminen de copiar, jóvenes. Si tienen dudas en la mate, mientras tanto, me pueden preguntar. Vamos a ver, yo veo que a varios ya terminaron de copiar. Sí. Pregunta, ¿cuáles son las variables sobre las cuales va a elegir el agente ahora? ¿Sobre qué variables elige? Y quiero preguntar a Jennifer Guzmán. Jennifer, no sé si está por ahí. Si me quisiera ayudar respondiendo, ¿cuáles son las variables sobre las cuales elige ahora este agente? No lo sé, Lick, perdón. Sí, la pregunta sería sobre qué. Bueno, no sé si me preguntó si le repitiera la pregunta, igual la voy a repetir. Es sobre qué variables debe de elegir esta gente en este problema de optimización. En general, es Jennifer o alguien más que me quiera apoyar. ¿Sobre qué variables va a elegir ahora? Sobre el consumo, Lick. Exactamente, sobre el consumo el día de hoy o el día de mañana. Entonces vamos a dejar las variables de elección o la variable endógena, la que quiero explicar, en un solo lado. Consumo futuro está en el denominador, pasa al numerador en esta condición de equilibrio o regla de decisión. Voy a tener consumo futuro dividido consumo presente, ahora va a ser función de, o sea, va a ser igual a en la condición de equilibrio, 1 más R que está en el numerador, y aplicando la ley del exponente negativo, a elevado a la menos 1, lo voy a pasar positivo abajo. Entonces esto va a quedar dividido por E elevado a la tasa de impaciencia, ¿verdad? Y esto de acá, jóvenes, es la siguiente condición de equilibrio, la de consumo intertemporal. ¿Sí? Es muy sencilla, pero explica mucho, como lo vamos a ver en un par de minutos. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación es fundamental en un modelo RBC, es medular, es parte del corazón, parte del ADN de un modelo RBC. De tal manera que tiene un nombre muy particular. Fíjense que esta ecuación que tenemos acá, que es una condición de equilibrio, se llama ecuación de Euler. ¿Sí? Te lo voy a colocar acá. Ecuación de Euler. ¿Por qué se le da ese nombre? Pues por un matemático que se llamó Leonhard Euler. ¿Qué nos indica la ecuación de Euler en economía? Porque fíjense que la aplicación viene de la física, de hecho, ¿verdad?
Voy a hablar un poquito de eso. ¿Sí? La ecuación de Euler, vamos a decir que es una condición de equilibrio o es una condición de optimización, vamos a colocarlo así, es una condición de optimización que describe la dinámica del consumo intertemporal. Esa es la ecuación de Euler, jóvenes. ¿Sí? Les voy a explicar a detalle lo que ustedes acaban de estudiar. Un nuevo concepto, jóvenes, un nuevo término en macroeconomía, la ecuación de Euler, si lo quieren pronunciar en alemán, que así dicen que se pronuncia, no sé, pero esta ecuación bueno, vamos que proviene del aporte de Leonhard Euler, ¿verdad? Un matemático, hizo muchos aportes a la matemática y a la física, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en física analizó sistemas dinámicos y a partir de la aplicación que está en física, se llevó a la parte matemática, precisamente para un estudio dinámico intertemporal, ¿verdad? Sí. Quien lo llevó a la economía, trayéndolo directamente de la física, otro matemático, ¿sí? que se, que se llamó Frank Ramsey, ¿sí? Frank Ramsey, ¿sí? Él fue discípulo de Keynes, si no estoy equivocado, pero él fue el primero que trajo esta aplicación de la física a la economía, ¿sí? Precisamente haciendo un análisis también del consumo intertemporal, del consumo y del ahorro, precisamente, ¿de acuerdo? Entonces, en honor, digamos, a este matemático, a esta ecuación se le llama ecuación de Euler. La ecuación de Euler, tal como lo ven acá, es una condición de equilibrio que lo que hace es que nos señala los determinantes del consumo intertemporal, ¿sí? Entonces aquí tenemos una ecuación de Euler. Y la ecuación de Euler prácticamente es el corazón de un modelo RBC, jóvenes. ¿Por qué? Les decía a los muchachos de primera hora. Si se dan cuenta, el consumo es principalmente el componente más importante de la demanda agregada, ¿verdad? ¿Sí? El consumo, en este caso, que es de una economía cerrada, es prácticamente la demanda agregada, ¿sí? Porque la inversión es un componente mucho menos, con menor participación y más volátil, ¿verdad? ¿Sí? Y el gasto de gobierno no tiene un rol muy fundamental acá. Entonces, esto define la demanda agregada, que coloquialmente, en términos de modelación macroeconómica, se le llama la ecuación IS. O sea, esta es la ecuación IS en un modelo RBC, ¿sí? Si ustedes les preguntan, mire, ¿cuál es la IS en un modelo RBC? Es la ecuación de Euler, ¿sí? ¿Qué es la ecuación de Euler? Es una ecuación que describe la dinámica del consumo entre periodos, ¿sí? Mucho ojo que no hemos analizado a detalle de qué depende el consumo intertemporal, nada más estoy contextualizando un poco esta ecuación, la importancia de la ecuación, ¿sí? Si ustedes se van a un buscador y colocan ecuación de Euler o ecuación de Euler, van a encontrar muchas referencias, jóvenes, muchas referencias sobre esta ecuación, la evolución que ha tenido, las distintas representaciones de la ecuación de Euler, ¿sí? Entonces los invito a que ustedes revisen un poco más de esta ecuación. Créanme que hay mucha riqueza en esta ecuación tan sencilla como lo van a ver en un par de minutos cuando la empecemos a escudriñar más a detalle, ¿sí?
Bueno, yo creo que ya todos lo tienen copiado hasta acá. Entonces analicemos de qué depende el consumo entre periodos. ¿Sí? Voy a poner esto. Vamos a ver de qué depende la dinámica de la ecuación de Euler. ¿Sí? Fíjense que el consumo entre periodos va a ser una función de la tasa de interés y de la tasa de descuento. ¿Sí? Y es que es una lucha entre dos tasas. Aquí lo tengo en el contexto del factor, pero obviamente depende de la tasa de impaciencia. Pues depende de la tasa de interés y de la tasa de impaciencia. ¿Sí? Para poderlo comprender de mejor manera, lo que voy a hacer es que voy a linealizar la ecuación de Euler. ¿Sí? Y jóvenes, aplicando logaritmos. Aplicando logaritmos. Voy a aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación de Euler. Entonces, logaritmo natural de C1 partido C0 es igual al logaritmo natural de 1 más R dividido E elevado a la rho. Sí, es un parámetro, rho, no es P, sino que rho. Entonces, fíjense que esto va a ser igual a ln C1 menos ln C0, ¿verdad? ¿Sí? Y esto va a ser igual a ln de 1 más R. Voy a seguir acá la par, ¿verdad? Voy a borrar esta parte. Menos ln del exponencial, jóvenes. Y eso nos va a ayudar a simplificar mucho. Logaritmo de la exponencial. Recuerden que el logaritmo es un exponente. Pero cuando el logaritmo coincide con la base, el número de referencia, pues prácticamente solo me queda el exponente rojo. Voy a tener. Fíjense, voy a simplificar. Voy a decir que sea, voy a colocar esto, sea CI circunflejo el logaritmo natural de CI, para poder aligerar la notación. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener C1 circunflejo menos C0 circunflejo. Eso también aplica para 1 más R, muchachos. ¿Sí? Es lo mismo que tengo acá. Iba a hacerlo más sencilla la notación. Entonces va a ser igual a 1 más R circunflejo menos rho. Lo tenía que haber guardado el rho. Aquí sigue el rho todavía. Vean hasta dónde tenemos la ecuación de Euler, linealizada. ¿Sí? Cuando dice circunflejo es el logaritmo natural de la expresión. No sé si alguien iba a preguntar algo. Sí, es un micrófono. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero, digamos, interpretar de forma más sencilla estas relaciones que tengo de este lado. Sí, por eso es que estamos haciendo esta parte. ¿Sí? Bueno, entonces, por último, vean qué voy a hacer. Voy a eliminar intencionalmente este 1. ¿Sí? Porque este 1 va a ser constante, siempre. Eso va a hacer claramente que esta condición de igualdad no se preserve. Eso es totalmente cierto. ¿Sí? Pero lo voy a quitar para que analicemos la relación que existe entre el consumo intertemporal y las tasas, miren, y las tasas que tengo acá. Entonces voy a colocar acá, eliminando el 1, eliminando el 1. Vuelvo a repetir, no va a ser igual, pero para fines de la relación entre las variables y sus determinantes sí lo va a ser. Entonces voy a tener que C sub 1 menos C sub 0 va a ser igual a R menos ρ. Y esta sería una especie de ecuación de Euler linealizada. ¿Sí? O sea, este es equivalente a esto, solo que esta es la versión lineal. ¿Sí?
Y sobre esto ya vamos a analizar los determinantes del consumo presente y el consumo futuro. Entonces, jóvenes, solo quiero ver si ya todos lo tienen en sus copias para poder continuar con el análisis. Creo que todos lo tienen, muchachos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué voy a decir ahora para la interpretación económica? Voy a decir que R es el costo del consumo presente. Mientras que Rho es un beneficio, es el beneficio o la ganancia, si quieren verlo así, precisamente del consumo presente. Entonces, bueno, la tasa de interés es un costo. ¿Sí? Es el costo de oportunidad de consumir el día de hoy. Pero fíjense que Rho representa el beneficio de consumir el día de hoy porque estoy satisfaciendo una necesidad. ¿Qué valoro más en qué momento del tiempo? Valoro más en el presente. ¿Sí? Entonces, jóvenes, aquí necesito de su ayuda. ¿Qué pasa si el costo del consumo presente es mayor que el beneficio de ese mismo consumo? ¿Dónde prefiero trasladar mi consumo? ¿En el presente o en el futuro? ¿Qué me dirían ustedes? ¿En el futuro? Exactamente. Fíjense que si la tasa de interés es lo suficientemente alta, de tal manera que diluye, que elimina, que neutraliza la impaciencia que yo tengo por consumir el día de hoy, voy a transferir mi consumo ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Fíjense que es una lucha de dos tasas. Una tasa que me indica consumo en el presente. ¿Cuál es la tasa que me indica que debo de consumir en el presente? Es que el nombre y apellido de esa tasa. La tasa que me indica, mira, consumí el día de hoy. ¿Cuál es esa tasa? La tasa de impaciencia. Exactamente, muy bien, Erika, es la tasa de impaciencia. Sí, no, es como si nos estuviera hablando al oído, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un pequeño ángel y aquí tenemos un pequeño demonio, ¿verdad? ¿Qué me dice? Mira, consumí el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos una impaciencia, ¿verdad? Esa es la tasa de impaciencia. El beneficio de consumir en el presente. Pero hay un costo. Y es la otra persona que me habla al oído, ¿verdad? Mira, si consumís el día de hoy, vas a perder un 10% que puede potenciar o incrementar tu consumo futuro. ¿Cuál es esa tasa? Pues es la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si la tasa de interés está por arriba de la tasa de impaciencia, ¿cuál de los dos consumos va a ser mayor? Ya no lo indicó Cristian, jóvenes. ¿Cuál de los dos consumos es mayor? El futuro. ¿El presente o el futuro? El futuro, licenciado. El futuro, exactamente, muchachos. Ustedes dicen, no, esta tasa de interés hace que el costo de consumir en el presente sea muy alta, ¿sí? No compensa y no neutraliza la impaciencia que yo tengo el día de hoy por comprarme el iPhone 15 Pro Max 5 cámaras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces prefiero transferir mi consumo hacia aquí. Entonces vamos a escribir eso. Si la tasa de interés está por arriba de la tasa de impaciencia, entonces el consumo futuro va a estar por arriba del consumo presente. En el contexto de la ecuación es cierto, sí. Yo puedo colocar números acá. Puedo decir, voy a colocar esto de este lado. Sí. Si la tasa de interés es de 10%, 10%, ¿sí? Y la tasa de impaciencia es del 5%, es decir, 0.05, si quieren verlo en términos de la restricción que tiene este error, que tiene que ser mayor a 0, 0.05. Pues esta diferencia va a ser positiva en un 5%, ¿verdad?
Lo cual implica, para poder restablecer el equilibrio en el contexto de la ecuación de Euler, que el consumo futuro sea mayor al consumo presente, porque esta diferencia tiene que ser positiva. ¿Tiene que ser positiva en qué magnitud? Pues aquí lo tengo, ¿verdad? Tiene que ser positiva en un 5%, la diferencia. Pues miren, esto es 8% menos 3%, ¿verdad? Es decir, el consumo futuro va a estar por arriba del consumo presente. 5% y 5%, ¿de acuerdo? Entonces, si la tasa de interés está por arriba de la tasa de impaciencia, entonces va a predominar el consumo futuro. Si la tasa de impaciencia está por arriba de la tasa de interés, es decir, si yo soy una persona muy impaciente, ¿verdad? Por disfrutar el presente y no el futuro, entonces no importa la tasa de interés, ¿verdad? Yo prefiero consumir el día de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? ¿Cuál de los dos consumos va a ser más alto? Consumo presente. Exactamente. Entonces, el consumo presente va a estar por arriba del consumo futuro. Del consumo futuro, ¿verdad? Y el ejemplo, pues, sería idéntico. Si esta tasa de impaciencia es más alta, pues esta diferencia va a ser negativa. Y para que esta diferencia también lo sea, el consumo presente debe ser mayor, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta con la ecuación de Euler, es muy elegante. Explica mucho con poco, ¿sí? Si se dan cuenta, es una ecuación de demanda agregada, porque ¿qué dijimos nosotros en los modelos keynesianos? Si hay un incremento en la tasa de interés, ¿qué pasa con la demanda agregada? Pues la demanda agregada va a caer, ¿se acuerdan? Pues es lo que tenemos acá. Si hay un incremento en la tasa de interés, pues voy a disminuir mi consumo presente, ¿sí? Voy a disminuir mi consumo presente y en este caso, como es un modelo RBC intertemporal, lo voy a transferir hacia el futuro. Lo que pasa es que los modelos keynesianos tradicionales hacían abstracción del tiempo. ¿Se acuerdan lo que decía Keynes, verdad? En el largo plazo, ¿qué va a pasar? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa frase? Todos vamos a estar muertos. Vamos a estar muertos, sí. Todos vamos a Es estar muertos. relevante, eso está detrás de eso. Entonces, a Keynes y a sus seguidores no les interesaba, al menos en su versión tradicional de la década de los 50, 60, el tiempo, digamos, medido tal como lo tenemos acá intertemporalmente no era tan relevante, ¿verdad? Ahora, los modelos neo-keynesianos de las décadas de los 70, 80 y más adelante, pues sí, ya incorporan el tiempo, ¿verdad? Pero prácticamente es una IS, si se dan cuenta lo que tenemos acá, solo que en una versión más sofisticada porque es intertemporal la dinámica, ¿verdad? ¿Sí? Los jóvenes, esta ecuación es el corazón de un modelo RBC. ¿Cómo así corazón? No puede faltar en un modelo RBC. La del shock y todo eso que nosotros colocamos, esa ecuación sofisticada, pero puede faltar, ¿no? Pero una ecuación de Euler, no. Siempre tiene que existir en un modelo desde el más básico que estamos viendo acá, tipo RBC, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿se comprende un poco lo que acabamos de explicar? La dinámica del consumo es la lucha de dos tasas. Una tasa objetiva, que es la tasa de interés, con una tasa subjetiva, que es la tasa de impaciencia. Entonces, aporte de los modelos RBC que incluyen como determinantes variables subjetivas en las decisiones económicas. Por eso es que para una misma tasa de interés, yo decido consumir el día de hoy y otro agente prefiere ahorrar para la misma tasa. ¿Y qué tiene que ver detrás de ello? Pues la impaciencia. Obviamente hay más variables, ¿verdad? Como el ingreso y otras dinámicas que vamos a estudiar más adelante en este modelo, ¿verdad? Pero si lo analizamos en el contexto de la ecuación de Euler, pues es la interacción entre la tasa de interés y la tasa de descuento, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. El siguiente día de clases, antes de pasar con la regla de decisión intratemporal, lo que voy a hacer es que voy a explicar esta regla de decisión, la que vimos el último día, en términos mucho más intuitivos y menos matemático, ¿verdad? Es decir, lo vamos a ver no desde el modelo desde el método de multiplicadores, sino desde un enfoque basado en curvas de indiferencia, ¿sí?
Eso va a ser la agenda para el siguiente día de clases. Jóvenes, pues ustedes ya lo saben, les recuerdo que el día de mañana es el examen y solo un momento. Y la estructura del examen, pues es la misma del primer parcial, lo único que les tengo que agregar para que ustedes estén, digamos, ya listos para el día de mañana es que lean las instrucciones, ¿verdad? Sí. Hay una pequeña diferencia ahora en este examen, la estructura, como vuelvo a repetir, es la misma. Entonces solo es cuestión de que lean las instrucciones, por favor, es muy importante, lean en la parte de la portada las instrucciones. Van a tener una primera serie, una segunda serie, y en la segunda serie se acuerdan que la parte práctica, esa es la que tienen que subir vamos a la plataforma en el apartado correspondiente de carga de archivos, ¿verdad? Todo lo demás que no sea la segunda serie debe quedar en, en, en la plataforma del examen, ¿verdad? No en la carga de archivos, sino en la plataforma. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces lo dejo hasta acá. Tengan feliz noche. Les deseo suerte el día de mañana. Yo sé que les dé muy bien porque se nota que han estado estudiando. Y pues hasta entonces, ¿verdad? Nos veríamos hasta la otra semana, ¿verdad? Sí. Entonces tengan feliz noche, gusto saludarles y hasta la próxima. Hoy les voy a dar el día libre, no me voy a quedar, ¿sí? Para que ustedes descansen mejor, ¿sí? Entonces hoy no voy a resolver inquietudes y éxitos mañana, ¿verdad? Lick, disculpe solo antes que se retire. El día martes hay examen del octavo, eso quiere decir que lo miramos hasta el jueves, ¿verdad? El martes tienen examen, no había contabilizado eso, así tienen examen de... Fíjese que... Es de la verdad economía no- internacional.